Ongi etorri, bienvenue, bienvenidos y bienvenidas. Inauguramos hoy una serie de conversaciones en torno a la pelota vasca que lanzamos con motivo del proyecto Irubi. Irubi Pilota es un proyecto financiado con fondos POCTEFA, el programa europeo, que nos da la oportunidad en esta ocasión de explorar ese patrimonio común que tenemos en el territorio transfronterizo, que es la pelota vasca. Estamos trabajando en este proyecto conjuntamente Ayuntamiento de Biarritz, Ayuntamiento de Uharte, Federación Navarra de Pelota Vasca, Biarritz Athletic Club, Iparralde Pilota Batzordea y Ayuntamiento de Pamplona. En el día de hoy, para abrir un poco boca, lo que vamos a hacer es reflexionar sobre el proyecto y el valor que nos puede aportar esa cooperación transfronteriza para poner precisamente en valor la pelota vasca. Queremos transmitir hoy la visión compartida desde el punto de vista más institucional. En otras mesas hablaremos de otros aspectos en torno a la pelota vasca y contextualizaremos por qué impulsamos este proyecto, qué mirada común, compartida, lo sustenta y qué retos tenemos en la cooperación transfronteriza y qué aspiraciones en el futuro. Hoy nos acompañan en esta mesa una representación institucional muy importante del proyecto, no todos los socios, pero sí una buena parte. A la izquierda tenemos a Logan Sorozábal. Logan es responsable del Biarritz Athletic Club, aporta una visión transfronteriza desde Iparralde y el papel de va como socio clave para el proyecto. Alfredo Arruiz, alcalde de Uharte, representa a uno de los municipios socios, somos 3 municipios, como está diciendo, Biarritz, Uharte, Pamplona, de ahí el nombre también, Irubi, y bueno, la perspectiva también institucional y local, el valor también en el entorno local de la pelota. Y por último, Iñaki Urbina, responsable de comunicación de la Federación Navarra de Pelota Vasca. Bueno, seguro también que mucho que aportar desde ese punto de vista comunicativo y también, al igual que Logan, de los que vivís la pelota a pie de calle. Entonces, bueno, pues si os parece, empezamos hablando de los inicios, de cómo surgió este proyecto y qué os convenció a vosotros para sumaros a este proyecto, qué visteis que podía aportar el Irubi a vuestras entidades o a vuestros territorios para sumaros al proyecto. Empezamos, Logan, tú mismo. Yo mismo. ¿Qué nos cuentas? A ver. Pues que nosotros nos interesa porque es un proyecto muy grande para desarrollar y seguir desarrollando la tradición de la pelota vasca, que sea en Iparralde o en Uharte también. Y esta colaboración con los de Uharte y de Pamplona también. Y es muy importante que para desarrollar la pelota hay que tener frontones que estén agradables para el público, para el pelotari y poco a poco con el tiempo los frontones se están haciendo viejos y estamos renovando el frontón de Biarritz como el de Uharte y es muy importante para que siga la tradición de la pelota vasca. Bueno, en nuestro caso la verdad que cuando se nos puso encima de la mesa la posibilidad de entrar en este proyecto, bueno, lo primero fue apasionante porque personalmente yo ya venía de una visita en Bruselas en el Parlamento Europeo y vimos que era un trabajo que se hacía interregional dentro de Europa, un montón de proyectos y bueno, vimos la posibilidad de que un frontón como es el Euskal Jai, que es un referente sobre todo en Iruñerria y que lleva unos años cerrados, vimos la posibilidad de colaborar con otros entes como es el Ayuntamiento de Iruña y de Biarritz y luego con las federaciones y tal para potenciar un deporte que es tan nuestro como es la pelota vasca, unida a un proyecto también de turismo y creíamos muy interesante meternos en este proyecto que la verdad que tiene una magnitud mucho más grande de lo que parecía en un principio. Desde la Federación Navarra existía, ¿no?, esa percepción de que la pelota empieza a recuperar, ¿no?, a ser un poco centro de atención desde el punto de vista institucional y de la sociedad, y entonces como esa percepción de que se está creando un escenario de oportunidades para nuestro deporte y que no hay que dejar escapar, porque esto, como se suele decir, ¿no?, pan para hoy igual hambre para mañana. Entonces la irrupción de este proyecto
Irubi lo vimos como una gran oportunidad, sobre todo, ¿no? Como bien dicen mis compañeros, de igual reforzar, de apuntalar, de volver a generar esa ola de atención en torno a la pelota, junto con otras iniciativas que están surgiendo en nuestro entorno, ¿no? Y que a nivel federativo, que sí es verdad que nuestro centro de atención es lo deportivo, pero no dejamos de olvidar que este deporte, esta modalidad, esta disciplina como es la pelota vasca, ¿no? Engloba muchos más aspectos, ¿no? Pues como puede ser un aspecto cultural, patrimonial, esa rama turística que se quiere implementar, entonces pues bueno, todo pues muy incluso lingüística, ¿no? Que nos pueda unir a Iparralde y Hegoalde. Entonces, pues que creemos una excelente oportunidad de reforzar esos lazos. Muy bien, precisamente eso comentas, esa perspectiva, que es cierto que el proyecto lo trabaja muy a fondo, el tema turístico, pero también el de patrimonio. En Biarri también se trabaja muy a fondo el tema del patrimonio, quizá caminar hacia el reconocimiento como patrimonio inmaterial. ¿Creéis que la pelota, para salir fortalecida, revitalizarse hoy en día, necesita una mirada cultural, educativa, turística? Sí, desde luego, Yo creo que además venimos de una conversación muy reciente en el que igual el punto de partida se ponía más en el aspecto cultural, ¿no? Que era como una de las patas base para luego ya construir o generar un aspecto deportivo y de práctica deportiva, una segunda pata que pueda ser ya más patrimonial, ¿no? Lo que esa cultura genera a través de la construcción de un frontón mismamente, hay auténticas joyas arquitectónicas o urbanísticamente lo que puede aportar este deporte, ¿no? a una población, como el caso de Ugarte, ¿no? La construcción de ayuntamiento, iglesia y frontón en el centro del pueblo, de la plaza, de la zona común, y luego pues esa otra ala, pues digamos, más social o más educativa, ¿no? Entonces sí que creemos que esa cimentación cultural es la que luego propicia, ¿no? El resto de ramas o de patas, que como queramos llamarlo, ¿no? Y a la que nos agarramos todos los demás. Sí, bueno, la verdad que yo lo veo también en ese aspecto y hay que fortalecer, igual me repito y igual me repito bastantes veces, pero el proyecto turístico, mirándolo desde una entidad local como es Ugarte, creo que tiene un punto de valor independientemente del deportivo. Deportivo, creo que sobre todo la pelota a mano está muy afianzada y ahí tiene un seguimiento, pero el turístico y el enclave de Ugarte ahora mismo configurado, miras hacia el valle de Esteríbar, miras a otros valles y es como el punto de salida de Iruñerría hacia unas zonas ¿no? Iparralde, tienes un montón de pueblos donde tienes cerca Mezquiri, tienes unas modalidades distintas de la pelota y considero que el turismo es una herramienta favorecedora para el deporte nuestro como es la pelota. Vuestro eslogan, ¿estáis trabajando a nivel turístico ya algo en Iparralde? ¿Tenéis intención de hacerlo? Desde el club organizáis exposiciones, por ejemplo, o visitas guiadas, o estáis trabajando en ello? El turismo y la sexta punta en Biarritz no es algo muy nuevo tampoco, porque en nuestra parte en Iparralde igual tenemos un poquito el problema al revés. Es que en verano vienen muchos turistas al frontón y son ellos que hacen vivir la sexta punta y la pelota, porque llenan los frontones. Y los locales últimamente nos cuesta hacerles venir, porque también demográficamente está cambiando la población. Ciudades como Biarritz es muy atractiva para gente de jubilados de París, de Bordeaux, de Londres, y poco a poco Biarritz se está pareciendo a París, más o menos, y nos está costando sobrevivir, porque poco a poco, un día de esos, igual quieren nos van a hacer en el frontón de Biarritz, el alcalde quiere meter apartamentos por todos lados. Vamos a tener apartamentos delante del frontón, y es importante que nosotros
vayamos haciendo cosas para enseñar que estamos aquí y que la sexta punta se parte de la cultura de Biarritz también y la pelota en general. Y es muy importante que sigamos para adelante y ese proyecto nos va a ayudar a hacer esas cosas. Claro, es lo que simplemente le quería apoyar en esa tesis porque, bueno, pues callejeas un poco por Biarritz y los elementos identificativos, ¿no? De, bueno, el mar, el sur, la práctica del sur, pero también ves, ¿no? La cesta punta siempre representada, pues me da igual, en tiendas de ropa, sí, en ilustraciones, sí, en joyería, ¿no? Que sí, es algo que es un elemento propio, ¿no? De la sociedad. Es un elemento comercial que están utilizando. Parece somos País Vasco y meten una cesta y no sé qué, pero al final esa gente igual ni van al frontón ni saben lo que es la sexta punta. Eso es el peligro, que utilizan un poquito la identidad vasca para atraer clientes y gente, pero al final no hace nada para la pelota esa gente. Uh-huh. Claro, ahí está una de las patas del proyecto también, que es poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de la pelota vasca, que al final es cierto que aunque estemos socios de diferentes puntos, eso sí que nos une, es absolutamente común a todos, que es un patrimonio propio, es parte del imaginario colectivo, es en Pamplona, en Uharte, en Biarritz. En ese sentido, la visión transfronteriza, ¿qué creéis que aporta al proyecto? ¿Os está resultando enriquecedor trabajar con socios, tanto a nivel deportivo como institucional, de los dos lados de la frontera? Indudablemente. Lo único que, bueno, yo desde mi punto de vista personal no lo veo tan transfronterizo porque, bueno, entiendo que no tenemos mugas con Biarritz y, de hecho, el movimiento de gente de un lado y de otro es continuo y no hay una muga como existía en los años 70, ¿no? Entonces, es enriquecedor porque se unen 3 idiomas, eso es importante. Nos une el euskera, que es un patrimonio también nuestro y que se habla en los dos lados de la muga, y eso también le da un valor añadido. Y no quería dejar pasar, porque ha puesto un elemento muy importante en el tema del turismo, es el intentar que sea un turismo no masificado o que no masifique tanto a Iruña o como a Biarritz, porque Uharte no tiene un turismo, digamos, de alta densidad, pero sí que tenemos que saber llegar a un momento a controlar para que no se desborde lo que puede ser, y sabemos que vivimos en una época en redes sociales donde el tema de grabas un sitio nuevo y la gente va allí, hay ejemplos como Juego de Tronos o no vas a Zumaya, 8 apellidos vascos, toda la gente a verla. Entonces eso habría que tener un poquito de cuidado a la hora de implementar este proyecto tan apasionante. Sí, precisamente una de las premisas es trabajar el turismo desde la sostenibilidad, la desestacionalización y, bueno, pues buscando ese equilibrio del que hablabais. Con respecto al tema transfronterizo, no sé, Slogan o Iñaki, si queréis añadir algo. Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que el punto del término de red, o a veces nosotros también nos referimos a casi telaraña en el buen sentido, ¿no? Es decir, que hay un montón de elementos que ya estamos exponiendo encima de la mesa, que son concéntricos, ¿no? Que acaban en un punto central, como es la pelota vasca, pero que a la vez no hay un montón de puntos de unión que dependen, pues en este caso de Biarritz, de Uharte, de Pamplona, de un montón de puntos en común geográficos, que en el momento en el que tambalea uno, afecta, ¿no? Hay una onda sísmica, un eco que va a afectar a todos los demás, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que nos tenemos que preocupar muchas veces también de lo que compartimos los distintos puntos, porque luego vamos a un punto central, ¿no? Entonces lo mismo de esta red, esta telaraña de colaboración, ¿no? De poder aprender también de los dos sitios, de qué es lo que funciona en un sitio y podemos asumir otro, o pues seguramente en el caso de Biarritz y Uharte, ¿no? Van a renovar, rehabilitar 2 frontones
que muy interesantes seguramente puedan compartir, ¿no? Tener esas sinergias, ¿no? Entonces, y desde luego, pues a nivel de cesta punta, pues lo que en BAC y en esa zona desarrollan y trabajan desde la base, pues seguramente nosotros también, desde el otro lado, que igual aquí pues tenemos tres grandes centros, ¿no?, de cesta punta, como puede ser Noain, Cabanillas, el trabajo que hacen desde el Club Jayala y de Berriozar, pues ellos que insisten, pues quizás encuentren también en Biarritz otras fórmulas de trabajo o de colaboración, ¿no? Yo creo que sobre todo este proyecto es de generar alicientes, ¿no? Está muy bien que cada uno intentemos trabajar la base y convencer a unos chicos y chicas a que, bueno, oye, pues probar la pelota y si surge, surge. Pero yo creo que también es a esos chavales que conseguimos atraer, aportarles alicientes, ¿no? Y oye, pues ¿por qué no van a ir a Biarritz a conocer el frontón de Biarritz y conocer a otros pelotaris de allá y cómo juegan ellos y cómo viven ellos la pelota, ¿no? Y viceversa, ¿no? O en el caso de la mano, en intercambios que hemos hecho con AOIZ, pues lo mismo, ¿no? También ellos que puedan aprender de los pelotaris que juegan a mano en este lado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ese concepto de red transfronterizo, de colaborar, de telaraña, yo creo que es muy interesante, la verdad. Sí, es una forma de funcionar y precisamente os iba a preguntar si en este tiempo ya, que ya llevamos más de un año trabajando de manera conjunta, os habéis quedado con alguna idea, alguna buena práctica de los otros socios que os parezca interesante y digas, mira, pues esto se hace de otra forma al otro lado, en otra ciudad, puedo incorporarlo, o algo que os haya gustado, que os hayáis quedado en el marco del proyecto. Bueno, no sé. A mí la visita que hicimos, estuvimos en Biarritz, no me acuerdo ahora la última vez que estuvimos, no me acuerdo dónde era la reunión. La verdad que a mí, bueno, yo aquí represento un poco la parte política, ¿no? No soy entrenador ni, bueno, soy apasionado de la pelota, me gusta. De hecho, soy también a la vez presidente de la Fundación Remonte. El trabajo con la base, les oí hablar un día cuando estuvimos allí y la verdad que me gusta la filosofía de encauzar a los chavales a través del deporte de la pelota vasca, también enraizarlo a tu tierra, ¿no? Y eso a mí me parecía una cosa muy bonita, cosa que igual yo lo que conozco de mi localidad de Huarte es más el ámbito justamente del deportivo, ¿no? Deporte no entra más a un valor, digamos, sentimental, ¿no? Y eso es lo que me pareció, me chocó cuando conocí un poco el mundillo este. Muy bien. Este proyecto, bueno, una de las piedras angulares es la de los dos frontones, como decíamos antes, en Biarritz y en Huarte, recuperarlos o trabajar en ellos para mejorarlos y luego ahí empezar a generar actividad, generar sinergias y revitalizar ahí la pelota. ¿Nos podéis contar un poco más exactamente qué actuaciones vais a emprender en los frontones? Bueno, yo a grosso modo lo primero que quiero poner en valor es que el activo de Euskal Jai ha estado durante unos años cerrado al público y a la práctica de la pelota, y yo estoy notando una ilusión dentro de la gente o la ciudadanía de Huarte, pero ya no de Huarte solo, sino de todo Nafarroa. Igual te toca ir a pueblos Lumbier, a Oiz y tal, y joder, oye, el Euskal Jai, ¿no? Es como algo que la gente lo está esperando, porque en los años 70-80 pues ese frontón fue un referente de la cesta, del remonte, y añadido a eso, la idea es revitalizarlo, porque arreglar el frontón y volverlo a estrenar, pero que no tenga contenido, pues sería una pena. Entonces, desde el ayuntamiento, desde
desde el servicio de deporte están empezando a trabajar para buscar hábitos y sinergias que hagan que ese frontón tenga una vida continuada con entrenamientos o poder programar allí eventos deportivos de alta calidad. Esperemos que sea así. Esperemos. Ver. Y Logan, en Biarritz, ¿qué os va a aportar este proyecto? ¿Cómo que vais a trabajar con el BAC? Pues vamos a modernizar el frontón. Bueno, no es el mismo caso que el frontón de Huarte, que tengo suerte de ver hoy, que es un frontón formidable, que tiene un potencial increíble. De ver esas gradas, esa cancha y también todo lo que hay en las gradas es increíble. Yo creo que tiene un potencial increíble y es una pena que no están utilizando ese frontón. En Biarritz estamos utilizando el frontón. Lo que necesita igual es modernizar un poquito, un espacio para los patrocinadores. También las cosas hay una evolución de la sociedad también y están jugando chicas cada vez más y tenemos solamente un vestuario y vamos a hacer 2 vestuarios, un vestuario para las chicas y uno para los chicos, también para gente handicapé. Exactamente, que está todo para que puedan jugar a la pelota también y venir. También todo lo que es lo de la entrada, que es un poquito viejo también, vamos a renovar todo se va a renovar, todo el espacio donde las taquillas y la entrada del frontón y todas las cosas van a estar bien. También se va a hacer, las gradas, se va a cambiar una parte de las gradas, se va a hacer como un balcón, para que la gente que está allí, los patrocinadores, vean el partido desde ahí y hacer una barra un poco más grande que... No sé, en Francia las barras son pequeñas, cada vez que vamos en Igualde, cada frontón tiene una barra casi tanta larga que la cancha y nosotros hacemos un pedacito de barra y vamos a hacer algo más adecuado. Luego también en el ámbito de este proyecto es importante decir que aparte de este continente donde se va a producir la colaboración, el juego y donde vamos a contar con esos espacios para vivir la pelota, estamos poniendo un poco las semillas para crear una colaboración que vaya más allá del proyecto transfronteriza. Hoy hablábamos, antes en una reunión previa hemos tenido, esa red transfronteriza de pelota vasca. ¿Creéis que es importante de cara al futuro, más allá del Irubi, de mantener esa relación entre entidades? Vosotros, por ejemplo, Iñaki, me consta que ya estáis trabajando estrechamente con otras entidades, otros agentes deportivos de la pelota vasca. Sí, nosotros ya íbamos desarrollando una tradición de poder desarrollar esos intercambios o esas convivencias entre clubes de aquí y clubes de Iparralde, que creemos que son muy interesantes, ¿no? en muchas modalidades. Y sí que es verdad que crear como este viaducto, ¿no? entre Biarritz, Huarte, Iruña, pues puede facilitar esto, ¿no? Y además, curiosamente, ¿no? Huarte puede ser también como ese epicentro con ese frontón que va a poder unir la tradición de cesta punta que puede haber en Iparralde con Pamplona y su origen con el remonte, modalidades de 54 metros, o la propia pala larga con una gran tradición en ambos lados, ¿no? Entonces sí que a futuro creemos que pueden darse, ¿no? esos escenarios para fomentar esas modalidades que quizás en uno u otro sitio no están desarrolladas del todo o todavía necesitan más respaldo, ¿no? Entonces creemos que de cara a futuro tener este punto de partida y estas iniciativas puede aportar mucho a nuestro deporte, sí. Sí, también en Biarritz se puede jugar a remonte. Un highlight que creo que cuando lo hicieron pensaron a remonte porque la pared del fondo no está completamente vertical, está un poquito con un ángulo para que suba la pelota. A mí me han contado que era para jugar remonte, no sé si es verdad, pero en Biarritz el primer año se juega remonte también. Y desde entonces nunca se ha jugado remonte. Y igual esa colaboración va a permitir hacer que se descubra el remonte allí también en Biarritz. Sí, bueno, de hecho, bueno, no sé si te he cortado, pero a raíz del proyecto Irubi Pilota, ya llevamos 2 años organizando el Joko Berri, que es alquilamos un trinquete móvil
y bueno, Ugarte se ha colocado en las noticias, o sea, ha tenido un impacto muy grande con las veces que lo hemos hecho, con el evento lleno hasta la bandera de gente, y bueno, y eso también es una forma de unir, porque de hecho en el segundo partido del año pasado había mucha gente de Iparralde que vino a Ugarte, no conocía Ugarte, conoció el frontón pequeño y aprovechamos para dar a conocer el Euskal Jai que se iba a rehabilitar y bueno, es una oportunidad única. Sí, la verdad, aquella iniciativa en el Jokoberri, que ya llevan dos ediciones, es muy interesante, ¿no? Ese punto de unión, lo que combina ya no solo los dos espacios deportivos, como es un trinquete y un frontón, ¿no? Sino también los públicos, las modalidades, participan pelotaris de uno y otro lado, y yo creo que despertaba también, ¿no? ese gran interés entre el público, ¿no? Algo novedoso. Nada más y nada menos que campeones del mundo. Exactamente. Entre los 4 que participaban y dos de ellos bueno, tienen mucha conexión con Ugarte. Uno vive en Ugarte y otro, Espinal, desde crío siempre estaba en nuestra escuela de pelota. Y la verdad que eso te anima a mirar a futuro, y de la colaboración a mí me encanta. El tema de hermanamientos también, yo creo que es la piedra angular de este proyecto y de otros proyectos que, para la gente que nos vea de lo que estamos hablando, animo a la gente a que cuando caiga encima de sus manos un proyecto transfronterizo, para que se anime y apueste por él. Y con esa mirada a futuro que comentas ahora, se oye mucho hablar los retos de la pelota, se habla de la educación, del mundo de los artesanos, de los riesgos que hay, también las oportunidades. ¿Cómo veis vosotros la situación y el futuro de la pelota? ¿Qué retos hay encima de la mesa y cómo podría ayudar un proyecto como Irubi en esos retos que tenemos? ¿Alguien se anima? A ver. Los profesionales que... Bueno, no sé si tiene gran cosa que ver con el proyecto Irubi, pero puede ayudar. Nosotros en esta punta tenemos un problema de cesteros. Sí, yo creo que es como otras disciplinas. Sí. Otras disciplinas también, bueno, sí. Pero a remonte ya sé que también es problema también. Y poca gente se anima, no hay escuela para aprender a hacer cestas, por ejemplo, o hacer remontes tampoco. Tienes que encontrar un cestero, un anciano, uno que está en actividad para que te abra las puertas, y muchas veces no te abren las puertas. Y nosotros en Biarritz, la familia González y yo mismo, pues solemos abrir las puertas, y hay un tal Rubén Laruscan que suele venir a donde González y me suele ver para aprender a hacer cestas también. Es una colaboración que se ha hecho antes y que sigue ahora con el proyecto Irubi. Y yo creo que el futuro de la cesta punta, que ahora en Igualde están jugando cada vez más, las escuelas de cesta en Guipúzcoa están llenas y no tienen cestas. Y nos están llamando por todos los lados y no podemos hacer nada, porque aprender a hacer cestas se necesita mucho tiempo, igual 1 año o 2 para ser cestero. Y eso es un problema que yo creo es grande, hasta que encuentren una cesta que sea sintética o lo que sea, pero de momento hay intentos, pero ninguno va hasta el final. Pero hay una empresa de Ugarte que está, bueno, es patrocinador del remonte y se quieren aventurar a entrar en 3D, el poder fabricar ese tipo de cestas, porque es un problema muy grande el hecho de que no hay un relevo generacional para construir el material de los guantes, las pelotas, y la verdad que es un reto que hay que meterle mano rápido. Creo que las pelotas han encontrado maneras de mecanizar los potros, y eso se hacen con máquinas ahora, y pues eso creo que las pelotas va a seguir, pero lo de las cestas hasta ahora es todo hecho a la mano y la gente ya no quiere. Yo creo que la moyenne d'âge, como se dice, el promedio de edad del cestero estará a 65 o algo así. Sí. Pues dentro de 5 o 10 años ya no hay un cestero. Sí, de hecho es curioso porque suele pasar en los partidos que yo voy de remonte, cuando algún pelotari se enfada y, bueno,
cuando hacen el gesto como que le van a dar al suelo, los que estamos dentro de ese mundillo te echan las manos a la cabeza, por favor, no la rompas, porque no hay muchas cestas, la verdad, y sí, es un tema... En nuestro deporte sí es verdad que ocurre eso, ¿no? Ese equilibrio también de mantener entre modernizarse, ¿no?, y adaptarse a los nuevos tiempos y ser capaz también de atraer a las nuevas generaciones que tienen otros atractivos, pero también sin perder o tratando de encontrar ese equilibrio con el aspecto más tradicional de nuestro deporte, ¿no?, de tanto en cuanto a fabricación como a lo que pueda ser, yo qué sé, rutinas o de nuestro deporte, ¿no? Pero sí que es verdad que ocurre en la fabricación de cestas, de remonte, de sare mismamente, ¿no?, de todas estas herramientas, de pala. No sabemos si en algún momento también llegará, aunque también ya tiene un proceso igual más industrializado, pero hay que anticiparse a esos momentos, ¿no? Y la verdad que el ejemplo que ha puesto de Rubén Laquidain, ¿no?, es el delegado del club de Noain, un club dedicado a la cesta punta, que se molesta y se implica y se interesa en poder compartir y aprender de ellos y de, como bien ha dicho, ¿no?, de aprovechar que abren esa puerta, ¿no?, para poder sacar ese beneficio, ese aprendizaje y poder trasladarlo aquí y a su escuela, ¿no?, tanto a la escuela de Noain como pueda ser compartirlo con Cabanillas o Berriozar, ¿no? Entonces yo creo que también ese reto, ¿no?, de poder anticiparnos a lo que pueda suceder en un futuro. Sí, además un ejemplo muy bonito de cómo la cooperación transfronteriza o no, en este caso transfronteriza, puede ayudar, puede hacerlo de manera formal como lo hacemos en Irubi, pero de manera informal también. Ya se están dando esas colaboraciones que benefician a la pelota y esperemos que sigan existiendo. Han salido ideas muy interesantes encima de la mesa, bueno, por supuesto podéis añadir lo que queráis, pero sí que antes de cerrar me gustaría preguntaros qué os gustaría que dejara sembrado el proyecto Irubi para el futuro de nuestras ciudades, nuestros territorios. Aquí ya han salido algunas cosas como esa cooperación que puede darse en otros ámbitos. ¿Qué os gustaría que quedara de Irubi? ¿Cómo consideraríais que Irubi ha sido un éxito? Si se consigue, por ejemplo, más allá de construir, sobre todo revitalizar el uso de los frontones, entiendo, por ejemplo. Sí. Yo creo que es el resumen un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Consolidar un proyecto tan atractivo deportivamente como la pelota vasca, yo creo que es el objetivo fundamental. Luego, el poner en valor unos frontones que tienen su historia y que tenemos relatos anteriores tristemente de desaparecidos de frontones que eran emblemáticos, y el apuntalar tanto en Biarritz y Huarte unos frontones de unas características muy, muy similares y luego que no hay muchos de ellos, yo creo que va a ser un punto a favor del proyecto de Irubi. Y sobre todo a mí el entrelazar el hermanamiento entre distintas localidades, creo que eso nos va a aportar mucho de positivo de este proyecto. Logan, ¿tú cómo considerarías, dirías, pues ha sido un éxito habernos metido en Irubi? Pues ¿Qué mira, te gustaría llevarte? Nosotros del Club de Biarritz andamos, yo creo que más de 50 años haciendo cambios con los de Barcelona. Y dentro de 2 semanas vamos a salir. Un año vamos a salir y el año siguiente ellos vienen. Y bueno, esta vez con las obras, pues vamos a ir 2 años seguidos salir y vendrán 2 años seguidos. Yo creo que sería un éxito si, por ejemplo, empezáramos a hacer unos cambios y jugar a remonte en Biarritz y jugar a cesta punta en Huarte. Y gracias a ese proyecto sería algo que se puede hacer durante años, y también que las escuelas hagamos más cambios, más torneos unos con otros, y eso, para mí, eso es la motivación. Claro, y cambiar las dinámicas de práctica, incluyendo o fortaleciendo otras especialidades, Sí. Sería bonito, sí. Sí. Iñaki, ¿con qué te quedarías tú? Yo creo que con 2 cosas. Una es
yo creo que recuperar o reavivar un poco ese sentimiento de pertenencia que hablaba hace poco Alfredo, ¿no? De enraizar a nosotros mismos, a nuestra forma de vivir en sociedad a través de este deporte, de la pelota vasca, pues fíjate, ¿no? El interés que despierta el Euskal Jai y que se hable de que se va a renovar y que la gente hable de lo que ha vivido en ese frontón y de las experiencias que ha tenido y de las historias, ¿no? Pero también que se traslade a pues cuando todos hemos tenido una vivencia jugando a este deporte, y bien sea pues en un frontón, en una plaza, en un colegio, en una visita a Biarritz, en donde sea, ¿no? Entonces, como alimentar ese sentimiento de pertenencia y de arraigo con este deporte que, como hemos dicho, es mucho más. Y luego la segunda parte es desde el punto federativo, ¿no? El poder aprovechar estas instalaciones, sobre todo la de Huarte, que es la que nos pilla más a mano, porque en Navarra frontones de 54 metros de estas dimensiones hay muy poquitos, y están uno en Cabanillas, otro en Noain y posiblemente pues también Huarte, ¿no? Y son recintos que actualmente pues Noain también lo compatibilizan con otras prácticas deportivas, con otros eventos, ya están muy saturados también, con otro tipo de actividades. Cabanillas también le sacan chispas, y yo creo que tener la posibilidad, ¿no?, de tener un frontón como el Euskal Jai Berri, tener ese concepto de centro de tecnificación o centro de potencial de práctica, sobre todo eso, ¿no?, tan concretas, hoy en día igual la cesta punta no tanto, pero en nuestro entorno igual sí, tan minoritarias, entiéndaseme entre comillas, del remonte, de la pala larga, que apenas se disputan 2 eventos al año, y de la cesta punta poder nosotros también sumarnos, ¿no?, a esa ola que se está viviendo en Guernica, se vive mucho en Biarritz, ¿no? Entonces yo creo que el tener esa instalación como el Euskal Jai a nivel deportivo, a nivel federativo, a nivel de clubes y de practicantes, será todo un lujo, la verdad. Bueno, pues esperamos que lo vayamos viendo en los próximos meses que nos quedan para terminar el proyecto, y también más adelante cuando que queden esas semillas que florezcan cuando ya haya terminado también el Irubi. No sé si queréis comentar algo más. Pues simplemente agradeceros, Logan, Alfredo, Iñaki, vuestra participación, dar a conocer un poco más el proyecto Irubi, sobre todo esas sensaciones que tenemos detrás del proyecto y ese espíritu de colaboración que estamos compartiendo y que está resultando tan interesante para todas las partes. Yo querría añadir y dar las gracias a las personas que estáis coordinando un poco todo este tema, porque el entramado que tiene es muy peculiar. La verdad que es muy curioso todo lo que conlleva todo el tema transfronterizo, y es de agradecer, bueno, gente que hoy aquí no está, pero igual quizá tú como parte de representación, agradecer el trabajo que estáis haciendo para podernos llevar a buen puerto, y nos estáis guiando, y cuando hay que tirar de las orejas se tira de las orejas, y cuando se felicita, se felicita. Entonces es de agradecer el trabajo que se está realizando. Sí. Decir además en este proyecto, yo por la parte que me toca, que coincidís varios socios que hasta ahora tampoco había mucha experiencia en proyectos POCTEFA, que es un mundo que ciertamente hay que entenderlo, pero una vez que lo entiendes y que entran, tienen muchas posibilidades, y para mí es un éxito que yo creo que 3 de los socios al menos es el primer POCTEFA, y espero que no sea el último, porque la experiencia al final siempre pesa más lo positivo que lo negativo, entre comillas, que suele ser la parte burocrática, que al final es también un poco de coger la dinámica. O sea que seguiremos trabajando en este y en otros proyectos, esperemos. Eskerrik asko, merci, muchas gracias.